En el corazón de Providencia se encuentra el imponente centro comercial, conocido tanto por su altura, como por albergar uno de los centros comerciales más concurridos de Santiago. Sin embargo, tras su opulencia y movimiento, se oculta una trágica realidad. Desde sus pisos superiores, el lugar ha sido testigo de numerosos intentos de suicidios. Con un total de 73 intentos registrados y más de una veintena de sucesos lamentables. La administración ha respondido con medidas drásticas, incluyendo vallas y rejas, transformando lo que debería ser un espacio de consumo en un lugar marcado por el dolor y la tragedia. La comunidad y expertos debaten las razones detrás de estos actos, señalando tanto problemas de salud mental como críticas al entorno urbano y social que rodea al icónico edificio, pero esta historia no termina aquí. Ahora esas almas están entre nosotros. En la capilla de San Ignacio en el centro de Santiago se encontraba envuelta en un silencio tenso. Allí, reunidos en un círculo de oración, varios sacerdotes y médiums de renombre se habían congregado para discutir un fenómeno que desafiaba toda lógica humana. Padre Esteban, un hombre de edad avanzada con una mirada penetrante y voz profunda, tomó la palabra. Hermanos y hermanas, estamos aquí esta noche para enfrentar una verdad que muchos prefieren ignorar. El centro comercial se ha convertido en un imán para las almas perdidas. A su lado, la médium Marta, una mujer joven con cabello oscuro y ojos inquietantes, asintió solemnemente. He sentido las presencias. No son simples espectros. Estas almas están atormentadas, buscando redención o venganza. Sus susurros llenan el aire, pidiendo ayuda que no pueden encontrar. Padre Esteban continuó, los suicidios no son solo tragedias humanas, son actos que han dejado un rastro de desesperación en el tejido mismo del centro comercial. El mal se ha arraigado allí, aprovechándose del dolor humano para manifestarse. Desde la esquina de la habitación, el joven padre Tomás, recién ordenado, escuchaba con atención. Aún incrédulo frente a tales relatos, sabía que debía confrontar su escepticismo. ¿Cómo podemos ayudar?, preguntó con voz entrecortada. Padre Esteban le miró comprensivamente. Debemos entrar en ese lugar y enfrentar lo que sea que acecha en las sombras. Llevar la luz de la fe y la comprensión a esos espacios oscuros donde las almas han quedado atrapadas. La reunión concluyó con una oración silenciosa, cada uno de los presentes llevando consigo la carga de lo que habían escuchado esa noche. Sabían que el camino por delante sería peligroso y lleno de incertidumbres, pero estaban decididos a confrontar lo sobrenatural con valentía y determinación. El viento de la tarde silbaba entre las modernas estructuras de vidrio y acero del imponente centro comercial en Santiago de Chile. A pesar de la sofocante aglomeración de personas que llenaba cada rincón, una sensación de vacío y desolación parecía impregnar el lugar. Los pasos apresurados de los compradores resonaban en los pasillos, susurros de una multitud que buscaba consumir, escapar, olvidar. Alexis Ramírez, un guardia de seguridad venezolano, observaba el ir y venir de la gente desde su puesto en la entrada principal. Su uniforme azul oscuro y su postura erguida le daban un aire de autoridad, pero sus ojos revelaban una inquietud constante. Desde que llegó a Chile, había oído rumores sobre los suicidios en el centro comercial, pero nunca les había dado demasiada importancia. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. El primer incidente ocurrió una noche lluviosa de junio. La luz fría de los fluorescentes parpadeaba, creando sombras danzantes en las esquinas del vasto pasillo del tercer piso. Alexis estaba de guardia, recorriendo los corredores vacíos, cuando un susurro helado le acarició la nuca. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el eco de sus propios pasos le respondió. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presagio de algo oscuro y perturbador. A medida que pasaban los días, los susurros se hicieron más frecuentes. A menudo, mientras patrullaba los niveles superiores, Alexis podía oír murmullos ininteligibles, voces desesperadas que parecían emanar de las paredes mismas. Intentó ignorarlos, atribuyéndolos a su imaginación y al cansancio, pero era imposible. Las voces lo seguían, se mezclaban con el ruido ambiente, creaban una cacofonía que le erizaba la piel. Una tarde particularmente calurosa, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja profundo, Alexis decidió confesarle a su compañero,
Joaquín, lo que estaba experimentando. Estaban en el cuarto de seguridad, rodeados de monitores que mostraban cada rincón del centro comercial. Joaquín, un chileno robusto y de mirada severa, lo escuchó con escepticismo. «Te estás dejando llevar por los cuentos de viejas», dijo Joaquín, riendo suavemente. «Este lugar es grande, viejo, claro que hace ruidos extraños. No te preocupes». Pero Alexis no podía dejar de preocuparse. Las cosas empeoraron cuando, una noche, mientras revisaba los baños del 5º piso, encontró algo que le heló la sangre. En el espejo empañado por el vapor del agua caliente, alguien había escrito con un dedo tembloroso: «Ayúdame». Alexis sintió que el corazón le martillaba en el pecho. El mensaje era fresco, las gotas de agua aún resbalaban lentamente por las letras. Salió del baño apresuradamente, con la sensación de ser observado. En el pasillo, las luces parpadeaban y un frío inusual se filtraba a través de las paredes. Empezó a caminar más rápido, tratando de escapar de la sensación opresiva que lo rodeaba. Al doblar una esquina, vio una figura al final del corredor. Parecía un hombre, pero su silueta era borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Alexis se detuvo en seco, el sudor frío empapando su frente. La figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una estela de susurros. «Ayúdame, ayúdame», repetían las voces, como un eco sin fin. Alexis supo entonces que algo terrible acechaba en las sombras de ese lugar, algo que no podía ser ignorado. A partir de esa noche, los sucesos se volvieron más intensos. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban de golpe y las sombras parecían cobrar vida. Alexis comenzó a dudar de su cordura, pero pronto descubrió que no estaba solo en su tormento. Otros empleados también habían sido testigos de fenómenos inexplicables, pero el miedo al ridículo los mantenía en silencio. La administración del centro comercial trataba de ocultar estos eventos, preocupada por la reputación y las ventas. Sin embargo, la verdad era que el lugar estaba maldito, impregnado por la desesperación y el dolor de aquellos que habían decidido terminar con sus vidas allí. Alexis sabía que debía hacer algo, pero ¿qué podía hacer un simple guardia contra las fuerzas oscuras que acechaban en las sombras? Mientras reflexionaba sobre esto, una nueva figura apareció en el centro comercial. Un médium, llamado por la administración para investigar los extraños sucesos. Este hombre misterioso parecía comprender la gravedad de la situación. Mirando a Alexis con ojos profundos y llenos de conocimiento, le dijo en voz baja: «Este lugar es una puerta dimensional, es un portal. Y las almas que se han perdido aquí están atrapadas, clamando por ayuda. Pero hay algo más, algo mucho más siniestro que debemos enfrentar». El corazón de Alexis se llenó de temor y determinación. Sabía que estaba a punto de embarcarse en una batalla contra lo desconocido, una lucha por liberar a las almas atrapadas y devolver la paz al lugar. Pero también sabía que el precio a pagar podría ser muy alto. El centro comercial, un coloso de vidrio y acero, dominaba el horizonte de Santiago de Chile. Con su fachada brillante y sus múltiples niveles, parecía un monumento a la modernidad. Sin embargo, bajo esa superficie reluciente, se ocultaban sombras que solo unos pocos podían percibir. Alexis, el guardia, había comenzado a sentir la opresión de esas sombras, un peso constante que no le dejaba en paz. Era una tarde fría de invierno, el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y pequeños escombros por los pasillos exteriores. El cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían anunciar una tormenta inminente. Dentro del centro comercial, la calefacción intentaba compensar el frío exterior, pero una helada persistente se filtraba a través de las paredes, haciendo que Alexis se estremeciera bajo su uniforme. Mientras vigilaba el 4º piso, Alexis observaba a los compradores pasar, ajenos a los horrores que él había comenzado a presenciar. Los colores vibrantes de las vitrinas y las luces brillantes contrastaban con la sensación de oscuridad que él sentía. Cada rincón parecía ocultar un secreto, cada sombra parecía moverse por el rabillo del ojo. Alexis se detuvo frente a una tienda de ropa, observando su propio reflejo en el cristal. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora mostraban signos de fatiga y miedo.
Al doblar una esquina, se encontró con Carmen, la empleada de limpieza que había trabajado allí durante años. Carmen siempre había sido una presencia alegre, pero últimamente algo en ella había cambiado. Su cabello, normalmente recogido en un moño ordenado, ahora estaba desaliñado, y sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba un charco de agua inexplicable en el suelo. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó Alexis, preocupado. Carmen levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de terror y agotamiento. «No, Alexis. No estoy bien», dijo en un tono apenas audible. «He visto cosas que no deberían estar aquí». El corazón de Alexis se aceleró. No estaba solo en su tormento. «Cuéntame, ¿qué has visto?». Carmen respiró hondo, tratando de calmarse. «Hace unos días, estaba limpiando el baño del segundo piso. Era tarde, casi la hora de cerrar. De repente, todas las luces se apagaron y me quedé a oscuras. Sentí una presencia, algo frío y maligno. Y entonces, lo vi, un hombre, pero no era un hombre. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sufrido un accidente. Me miró y dijo mi nombre. Carmen. Salí corriendo y desde entonces no he podido dormir bien». Alexis escuchó con atención, reconociendo el miedo que él mismo había experimentado. Carmen no estaba imaginando cosas, algo realmente aterrador estaba ocurriendo en ese lugar. Mientras hablaban, Joaquín, otro guardia, se unió a ellos. Joaquín era un hombre robusto, conocido por su escepticismo y su carácter serio. Sin embargo, esa noche, su expresión era diferente. Había visto algo que lo había dejado perturbado y decidieron contar a sus superiores. Anoche, mientras vigilaba las cámaras de seguridad, noté algo extraño en uno de los monitores. Una figura pálida, casi translúcida, se movía lentamente por el pasillo del tercer piso. Pensé que era un fallo técnico, pero cuando miré nuevamente, la figura había desaparecido. Intrigado y asustado, Joaquín había decidido investigar. Recorrió el pasillo con su linterna, sus pasos resonando en la soledad de la noche. De repente, una ráfaga de viento helado apagó su linterna y sintió una mano invisible agarrar su brazo. Joaquín gritó y retrocedió, su corazón latiendo desbocado. Desde ese momento, no volvió a dudar de las palabras de Alexis. El aire en el centro comercial se volvía cada vez más pesado, como si una niebla invisible se filtrara a través de las paredes. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando un ambiente de inquietud constante. Los colores vibrantes de las tiendas parecían desvanecerse, sumergiendo el lugar en tonos sombríos y apagados. Una noche, mientras Alexis patrullaba el tercer piso, se encontró con Esteban, el médium que había sido llamado por la administración para investigar los extraños sucesos. Esteban era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una mirada profunda que parecía ver más allá de lo visible. Llevaba un abrigo largo y oscuro que se movía con cada paso, añadiendo un aire de misterio a su presencia. Esteban miró a Alexis con ojos llenos de comprensión y conocimiento. «Este lugar es un portal. Las almas de aquellos que han terminado sus vidas aquí están atrapadas, incapaces de encontrar paz. Y hay algo más, algo que las mantiene prisioneras». Alexis, Carmen y Joaquín se miraron, sintiendo el peso de las palabras de Esteban. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Carmen, su voz temblando. Esteban suspiró. «Necesitamos realizar un ritual de limpieza, pero no será fácil. Las fuerzas que operan aquí son muy fuertes y están arraigadas profundamente en este lugar. Debemos estar preparados para enfrentarnos a lo peor». Mientras hablaban, un estruendo resonó en el pasillo cercano. Salieron corriendo de la sala para encontrar uno de los escaparates de una tienda completamente destrozado, los maniquíes desparramados por el suelo como si una fuerza invisible los hubiera arrojado. «Esto es solo el comienzo», dijo Esteban, mirando a sus nuevos aliados con una expresión sombría. «Debemos actuar rápido antes de que sea demasiado tarde». Con el terror creciente y las sombras acechando cada rincón del centro comercial, Alexis y sus compañeros sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás habían imaginado.
La batalla por liberar a las almas atrapadas y devolver la paz al lugar apenas comenzaba, y el precio a pagar podría ser terriblemente alto. Las noches se volvieron más largas y frías. El centro comercial, normalmente un hervidero de actividad, parecía haberse convertido en un laberinto de tinieblas. Cada paso que Alexis daba resonaba en la vasta soledad, y cada vez que miraba a su alrededor, tenía la sensación de ser observado por ojos invisibles. En su siguiente ronda, mientras caminaba por el cuarto piso, vio a una figura conocida, una joven vestida con el uniforme de una tienda de ropa. Era María, una empleada que siempre había sido amigable y sociable. Sin embargo, en esa ocasión, su rostro mostraba una expresión de miedo y confusión. «Alexis, necesito hablar contigo», dijo María, su voz temblando. Alexis se acercó, tratando de calmarla. «¿Qué pasa, María? He estado viendo cosas, personas que no deberían estar aquí. Anoche, mientras cerraba la tienda, vi a una mujer parada frente al escaparate. Pensé que era una vendedora, pero cuando me acerqué, desapareció. Y luego, oí su voz, pidiendo ayuda. Estoy asustada, Alexis». Alexis sintió un nudo en el estómago. Las experiencias de María eran un reflejo de lo que él y otros habían vivido. Las voces de los muertos no dejaban de acosarlos, llenando el aire con su desesperación. A medida que las noches pasaban, más empleados comenzaron a compartir sus propias experiencias. Cada relato añadía una nueva capa de horror a la ya inquietante atmósfera del centro comercial. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, los objetos se movían solos, y las sombras parecían cobrar vida. Finalmente, Esteban decidió que era el momento de actuar. Convocó a Alexis, Carmen, Joaquín y María a una reunión en el cuarto de seguridad. La luz era tenue y el ambiente, cargado de tensión. «Vamos a realizar el ritual esta noche», anunció Esteban, su voz firme. «Pero necesitamos estar preparados para lo que pueda suceder. Las fuerzas que enfrentaremos son poderosas y no se rendirán fácilmente». Alexis, Carmen, Joaquín y María asintieron, sabiendo que no tenían otra opción. Debían enfrentarse a los horrores que acechaban en las sombras del centro comercial y liberar a las almas atrapadas, sin importar el costo. El centro comercial, un emblema de modernidad y prosperidad en Santiago de Chile, seguía funcionando con su ritmo habitual, a pesar de los oscuros rumores que lo rodeaban. Los pasillos estaban siempre llenos de compradores, atraídos por las luces brillantes y las ofertas irresistibles. Sin embargo, bajo esa superficie bulliciosa, las sombras se movían, susurrando secretos inquietantes. Alfredo, el director del centro comercial, era un hombre pragmático y escéptico. Para él, las historias de fantasmas y apariciones no eran más que supersticiones y exageraciones. Con cabello gris bien peinado y una presencia imponente, Alfredo estaba más preocupado por mantener las cifras de ventas y la reputación del lugar que por las quejas de sus empleados sobre fenómenos extraños. Una mañana, Alfredo recibió un informe detallado de algunos jefes de áreas del centro comercial sobre las experiencias de los guardias y otros empleados. Leyó el informe con una ceja levantada, escéptico. «Esto es ridículo», dijo, dejando caer el informe sobre su escritorio. «No puedo creer que se estén dejando llevar por estas fantasías. Este centro comercial es un lugar moderno y seguro». Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar para Alfredo cuando, una noche, se quedó trabajando hasta tarde en su oficina, ubicada en el último piso del centro comercial. La oficina, amplia y elegantemente decorada, estaba iluminada por la luz suave de una lámpara de escritorio. Afuera, el cielo oscuro y la ciudad iluminada formaban un contraste impresionante. Mientras revisaba algunos documentos, Alfredo escuchó un ruido extraño, como un murmullo. Alzó la vista, pero no vio nada fuera de lo común. Volvió a concentrarse en su trabajo, pero el murmullo persistió, cada vez más claro y perturbador. De repente, las luces parpadearon y la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Alfredo se levantó de su silla, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Caminó hacia la puerta y, al abrirla, vio una figura en el pasillo. Era una mujer joven, con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación. Sus ropas estaban desgarradas y sus pies descalzos.
La figura se desvaneció ante sus ojos, dejando una sensación de vacío y terror en el aire. Alfredo cerró la puerta de golpe y respiró hondo, tratando de calmarse. No podía creer lo que acababa de ver. Su mente, siempre racional, luchaba por encontrar una explicación lógica. Al día siguiente, Alfredo convocó a una reunión con los involucrados del tema. Ahí estaban varios trabajadores y jefes de área, entre ellos estaban Alexis, Carmen, Joaquín y María. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de preocupación. Anoche, vi algo, admitió, su voz temblando ligeramente. Vi a una mujer en el pasillo. No era normal. Alexis, que había estado esperando este momento, asintió con gravedad. Señor, esto es lo que hemos estado tratando de decirle. Las almas de las personas que se han quitado la vida aquí están atrapadas. No pueden encontrar paz. Carmen intervino, su voz llena de compasión. Estas almas están en tormento, señor. Necesitan nuestra ayuda para liberarse. Alfredo, aún tratando de procesar lo ocurrido, se dejó caer en una silla. Por primera vez, sintió el peso de la responsabilidad no solo como director del centro comercial, sino también como alguien que debía enfrentarse a algo mucho más grande y aterrador. Durante las semanas siguientes, Alfredo comenzó a investigar más a fondo las historias de suicidios en el centro comercial. Descubrió que muchas de las personas que habían terminado sus vidas allí lo habían hecho en momentos de profunda desesperación. Sus notas personales y las historias de sus vidas revelaban una angustia y un dolor que parecían haber sido absorbidos por el edificio mismo. Una noche, mientras caminaba por el tercer piso, Alfredo se encontró con Sofía, una joven que trabajaba en una tienda de electrónica. Sofía había estado lidiando con experiencias extrañas desde que comenzó a trabajar allí. Le contó cómo, en más de una ocasión, había sentido la presencia de alguien detrás de ella cuando estaba sola en la tienda. Una vez, incluso había visto una figura reflejada en una pantalla de televisión apagada. Es como si alguien estuviera siempre ahí, observando, dijo Sofía, sus ojos llenos de miedo. Alfredo la escuchó con atención, dándose cuenta de que estos relatos eran más que simples imaginaciones. La evidencia se acumulaba y no podía ignorarla más. Alfredo también habló con Marcos, un técnico de mantenimiento que había trabajado en el centro comercial desde su apertura. Marcos le contó cómo, una noche, mientras reparaba una escalera mecánica, sintió una mano fría tocar su hombro. Al volverse, no vio a nadie, pero la sensación de ser observado no desapareció. No sé qué está pasando aquí, señor, dijo Marcos, pero algo no está bien. Este lugar está maldito. Finalmente, Alfredo decidió reunirse nuevamente con Esteban, el médium y uno de los sacerdotes. Esteban le explicó que las almas atrapadas en el centro comercial eran almas de personas que habían elegido ese lugar para terminar sus vidas, con la esperanza de ser vistas, de que su dolor fuera reconocido. Este centro comercial, con toda su modernidad y brillo, es también un lugar de profunda soledad para muchos, dijo Esteban. Las almas que se han quitado la vida aquí están en un estado de angustia perpetua. Necesitan ser liberadas. Alfredo, ahora creyente y decidido a poner fin a la tormenta que asolaba su centro comercial, aceptó la propuesta de Esteban de realizar un ritual de limpieza. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para devolver la paz a aquellos que la habían perdido en ese lugar. Con el equipo reunido y preparado, la verdadera batalla por liberar las almas atrapadas estaba a punto de comenzar. Las experiencias compartidas por los empleados, las voces de los muertos y las sombras que acechaban en cada rincón habían llevado a Alfredo a comprender que su centro comercial era más que un simple lugar de compras. Era un campo de batalla entre el mundo de los vivos y los muertos, y él estaba en el centro de esa lucha. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a cabo el ritual, Alfredo experimentó algo que lo marcó profundamente. Era una tarde lluviosa y gris cuando Alfredo se preparaba para una reunión importante con la directiva del centro comercial. La reunión trataría sobre los extraños sucesos y las medidas que tomarían para resolverlos. Vestido con su traje impecable, Alfredo se dirigió al baño de su oficina para asearse antes de salir.
El baño, un espacio amplio y pulcro con azulejos blancos y un gran espejo, estaba iluminado por luces fluorescentes. Alfredo se acercó al lavabo y, mientras se lavaba las manos, notó un cambio en la temperatura del ambiente. El aire se volvió frío y denso, como si una presencia invisible hubiera llenado el espacio. Alfredo levantó la vista hacia el espejo y, de repente, lo vio. Una joven con el rostro demacrado y los ojos vacíos lo observaba desde el reflejo. Su piel pálida contrastaba con su cabello oscuro y desordenado. Era la imagen de una de las chicas que se había quitado la vida en el centro comercial no hacía mucho tiempo. El horror se apoderó de Alfredo cuando vio que, en el espejo, aparecía lentamente una palabra escrita entre el vapor del agua caliente: ayúdanos. El terror fue tan intenso que Alfredo perdió el control de su cuerpo y se orinó encima. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado, salió corriendo del baño, dejando atrás una escena de pánico y desesperación. Ese evento fue el punto de quiebre para Alfredo. Ya no podía negar lo que estaba sucediendo en el centro comercial. Con la ayuda de Alexis, comenzaron a buscar a personas que pudieran ayudar a liberar las almas atrapadas. Llamaron a sacerdotes y médiums, cada uno con su propio método y creencias, con la esperanza de encontrar una solución. Un flashback a esos días muestra a Alfredo en una sala de reuniones, rodeado de rostros preocupados. La junta directiva lo escuchaba atentamente mientras relataba sus experiencias y presentaba las evidencias recolectadas por los empleados. Las historias de sombras y voces se mezclaban con los testimonios de los que habían visto a las almas desesperadas. «Tenemos que hacer algo», dijo Alfredo con firmeza. «No podemos seguir ignorando esto. Las almas de esas personas están atrapadas aquí, y necesitan nuestra ayuda para encontrar paz». El equipo se preparó para lo que sería el enfrentamiento final con las fuerzas que atormentaban el centro comercial. Alfredo, ahora creyente y decidido, lideraba los esfuerzos con una determinación que nunca antes había mostrado. La verdadera batalla por liberar las almas atrapadas estaba a punto de comenzar, y el destino del centro comercial, así como de todos los que trabajaban y visitaban, dependía del éxito de esta misión. Las experiencias compartidas, las voces de los muertos y las sombras que acechaban en cada rincón habían llevado a Alfredo a comprender que su centro comercial era más que un simple lugar de compras. Era un campo de batalla entre el mundo de los vivos y los muertos, y él estaba en el centro de esa lucha. La tarde había llegado con una intensidad inusual, y el cielo sobre Santiago se tornaba de un gris amenazante. El centro comercial, iluminado por sus luces fluorescentes, parecía una fortaleza en medio de una tormenta. Alfredo, con el rostro marcado por la determinación y la angustia, se preparaba para el ritual de liberación que definiría el destino de aquel lugar. En el corazón del centro comercial, la amplia sala de reuniones se había transformado en un espacio consagrado. Las mesas habían sido apartadas y reemplazadas por un círculo de velas y símbolos antiguos dibujados en el suelo con tiza blanca. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y el aire parecía vibrar con energía contenida. Esteban, el medium, se movía con precisión y calma, colocando los últimos elementos del ritual en sus lugares designados. El aroma a incienso llenaba la sala, mezclándose con el olor metálico de la tormenta que rugía fuera del edificio. Alexis, Carmen, Joaquín y María observaban en silencio, cada uno con sus propios pensamientos y miedos. Alfredo estaba en el centro del círculo, listo para enfrentar lo que viniera. «Este ritual es nuestra última esperanza», dijo Esteban, con voz firme pero serena. «Las almas que están atrapadas aquí han sufrido demasiado. Debemos ayudarlas a encontrar la paz que tanto anhelan». El medium comenzó a recitar antiguas palabras en latín, su voz resonando con una cadencia hipnótica. Las velas parpadearon y las sombras en la sala parecieron cobrar vida, danzando al ritmo del canto. Alfredo cerró los ojos, tratando de concentrarse, pero los recuerdos de los sucesos recientes invadían su mente. Flashbacks de las semanas pasadas lo atormentaban, las voces en los pasillos, las sombras que se deslizaban por los rincones, y la imagen de la joven en el espejo con su llamado desesperado por ayuda. Alfredo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se sumergía en esos recuerdos, enfrentando el miedo y la culpa que lo habían perseguido.
De repente, una ráfaga de viento helado barrió la sala, apagando algunas velas. Alfredo abrió los ojos y vio cómo las sombras se volvían más densas, casi tangibles. Los demás también sintieron el cambio en el ambiente, y un murmullo de preocupación recorrió el grupo. Esteban no se detuvo, su voz se elevó aún más, desafiando a las fuerzas que intentaban interrumpir el ritual. Las sombras comenzaron a arremolinarse en el centro del círculo, formando figuras indistintas y aterradoras. Alfredo reconoció algunos de los rostros que emergían de la oscuridad, eran las almas de aquellos que se habían quitado la vida en el centro comercial. «Por favor, ayúdennos», gritó una voz desgarradora desde la oscuridad. Alfredo sintió un nudo en la garganta. Esas almas estaban atrapadas en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Recordó las historias que había leído, los rostros de las personas que habían perdido la esperanza y se habían rendido a la desesperación. Ahora, más que nunca, sentía la urgencia de liberarlos. Esteban hizo un gesto hacia Alfredo, indicándole que era el momento de actuar. Con las manos temblorosas pero con una determinación renovada, Alfredo tomó una campana de bronce que estaba en el centro del círculo. La campana era un antiguo instrumento utilizado en rituales de purificación, y su sonido tenía el poder de romper los lazos que ataban a las almas a este mundo. «Vamos a liberarlos», dijo Alfredo, más para sí mismo que para los demás. Con un movimiento decidido, hizo sonar la campana. Un sonido claro y potente resonó en la sala, atravesando la oscuridad y las sombras. Las figuras en el centro del círculo se detuvieron, como si el sonido hubiera capturado su atención. Esteban continuó recitando, sus palabras llenas de poder y compasión. Alexis, Carmen, Joaquín y María unieron sus voces al cántico, formando un coro que resonaba con una energía vibrante. El sonido de la campana se mezclaba con el cántico, creando una sinfonía que llenaba la sala y parecía penetrar en las profundidades del edificio. Las sombras comenzaron a disolverse, sus formas desvaneciéndose en la luz de las velas que todavía ardían. Los rostros angustiados se suavizaron, y una expresión de paz comenzó a aparecer en ellos. Una a una, las almas comenzaron a liberarse, dejando atrás el dolor y la desesperación que las había atado al centro comercial. Alfredo sintió una lágrima rodar por su mejilla mientras observaba el proceso. Había sido testigo de algo extraordinario y profundamente humano, la liberación de las almas atrapadas, la redención de aquellos que habían perdido toda esperanza. Finalmente, el cántico llegó a su fin y la sala quedó en un silencio profundo y reverente. Esteban, agotado pero satisfecho, bajó los brazos y miró a Alfredo. «Lo hemos logrado», dijo, con una sonrisa cansada pero llena de satisfacción. «Las almas han sido liberadas». Alfredo asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Miró a sus compañeros, que también mostraban signos de alivio y esperanza. Sabían que, aunque el camino había sido difícil, habían hecho lo correcto. Sin embargo, mientras el grupo comenzaba a recoger los elementos del ritual, Alfredo notó algo inquietante. En el reflejo del gran espejo al final de la sala, una figura se quedó atrás. Una joven, con el rostro lleno de tristeza, los observaba. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, dejando solo una sensación de inquietud en el aire. El ritual había sido un éxito, pero Alfredo sabía que su trabajo aún no había terminado. Había más almas que necesitaban ayuda, más historias que debían ser contadas. Y él, junto con sus compañeros, estaba decidido a continuar luchando, a seguir enfrentando la oscuridad con valentía y compasión. El centro comercial, aunque aún un lugar de luces brillantes y vida bulliciosa, guardaba en sus rincones más oscuros las memorias de aquellos que habían buscado desesperadamente una salida. Alfredo y su equipo sabían que, mientras estuvieran allí, siempre habría trabajo por hacer, almas por liberar, y una batalla constante entre la luz y la sombra. El sol apenas había salido y ya se podía sentir el peso del día en el aire. Alfredo caminaba por los pasillos del centro comercial, observando las medidas de seguridad que se habían implementado, ventanales altos de vidrio, guardias adicionales patrullando, cámaras de seguridad en cada esquina. Todo parecía en orden, pero la inquietud no se disipaba. Sabía que las almas atormentadas aún estaban allí,
latentes, esperando el momento adecuado para manifestarse. La sala de control era un hervidero de actividad. Monitores mostraban cada rincón del centro comercial, y los guardias vigilaban atentamente cualquier señal de disturbio. Alfredo se dirigió hacia Esteban, quien estaba revisando los últimos informes de seguridad. ¿Alguna novedad?, preguntó Alfredo, tratando de mantener la calma. Nada fuera de lo común, respondió Esteban, aunque ambos sabían que esa afirmación no significaba mucho en un lugar como ese. Alfredo asintió, pero su mente estaba lejos de estar tranquila. Los recuerdos del ritual fallido se entrelazaban con las imágenes de las almas que habían intentado liberar. Habían fallado muchas veces antes, y cada fracaso solo aumentaba la desesperación y el miedo entre los empleados y visitantes del centro comercial. Los demás estaban igualmente afectados. Alexis, el joven guardia venezolano, mostraba signos de agotamiento. Sus ojos, antes llenos de vitalidad, ahora reflejaban el peso de las experiencias paranormales que había vivido. Carmen, la gerente de operaciones, mantenía una fachada de profesionalismo, pero su mano temblaba ligeramente cada vez que tenía que firmar un documento. Joaquín y María, dos de los empleados más antiguos, se apoyaban mutuamente, sus rostros marcados por la preocupación constante. Esa tarde, mientras Alfredo revisaba unos informes en su oficina, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ambiente en la habitación se volvió denso, y el aire parecía vibrar con una energía negativa. Intentó concentrarse en su trabajo, pero una sensación de ser observado no lo dejaba en paz. De repente, un ruido sordo se escuchó desde el baño adjunto a su oficina. Alfredo se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Abrió la puerta del baño con cautela y, al entrar, la visión que tuvo lo dejó paralizado. En el espejo, empañado por el vapor, se podía leer claramente la palabra ayúdanos. Frente a él, una joven con una expresión de dolor y desesperación lo miraba fijamente. Era la misma joven que había visto antes en otro espejo, la misma que había intentado comunicarse con él. Alfredo sintió cómo su cuerpo se tensaba, y el miedo lo envolvió completamente. «No», gritó, retrocediendo bruscamente. En su confusión, tropezó y cayó al suelo, ensuciándose los pantalones con orina. La vergüenza y el terror se mezclaban, y por un momento, sintió que no podía respirar. Esteban y Alexis llegaron corriendo al escuchar el grito. Encontraron a Alfredo en el suelo, temblando y con los ojos desorbitados. Esteban lo ayudó a levantarse mientras Alexis intentaba calmarlo. «Está aquí. Ella está aquí», repetía Alfredo, señalando el espejo. Esteban miró el espejo, pero solo vio su propio reflejo. Aún así, sabía que algo había pasado. Llamaron a un sacerdote y a un médium para que los ayudaran, esperando que pudieran ofrecer alguna solución. Unas horas después, la sala de reuniones estaba nuevamente llena. El sacerdote, un hombre de mediana edad con una mirada serena pero firme, preparaba sus herramientas mientras el médium, una mujer con una presencia imponente, dibujaba símbolos protectores en el suelo. «Este lugar está lleno de dolor y desesperación», dijo la médium, su voz resonando con una gravedad inusitada. «Las almas están atrapadas aquí, y no descansarán hasta que encuentren la paz». Alfredo, aún temblando, observaba desde un rincón de la sala. Sentía que cada palabra de la médium penetraba en su alma, recordándole la magnitud de su responsabilidad. Los empleados del centro comercial también estaban presentes, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y temor. El sacerdote comenzó a recitar oraciones, su voz llena de fervor. Las velas parpadeaban, y una brisa fría recorrió la sala, haciendo que todos sintieran un escalofrío. La médium cerró los ojos y extendió las manos, canalizando la energía que impregnaba el lugar. «No es solo una cuestión de liberar a las almas», dijo la médium, abriendo los ojos de repente. «Hay una presencia más oscura aquí, algo que se alimenta del sufrimiento y la desesperación. Debemos enfrentarlo directamente». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Alfredo sabía que estaban en una encrucijada. Habían intentado todo lo posible para liberar a las almas, pero cada intento había sido en vano.
Ahora, se enfrentaban a la realidad de que había algo más siniestro detrás de todo esto. Debemos cerrar el portal, dijo el sacerdote, con una determinación renovada. Solo así podremos poner fin a este ciclo de sufrimiento. La médium asintió y comenzaron a preparar un ritual aún más poderoso. Las oraciones y cánticos llenaban la sala, y las velas ardían con una intensidad inusual. El aire estaba cargado de electricidad, y todos podían sentir la presencia de algo sobrenatural. De repente, una fuerza invisible barrió la sala, haciendo que las velas se apagaran y los símbolos en el suelo se desdibujaran. Las sombras se volvieron más densas, y las figuras comenzaron a emerger de la oscuridad, sus rostros llenos de angustia y desesperación. «No nos rendiremos», gritó Alfredo, levantándose con una fuerza renovada. «Lucharemos hasta el final». Con una determinación que nunca había sentido antes, Alfredo tomó la campana de bronce y la hizo sonar con todas sus fuerzas. El sonido resonó en la sala, atravesando la oscuridad y enfrentando la presencia malévola que intentaba detenerlos. El sacerdote y la médium unieron sus fuerzas, canalizando toda su energía en el ritual. Las figuras en la oscuridad se detuvieron, y una luz brillante comenzó a emanar del círculo protector. Las sombras se desvanecieron, y por un momento, todo quedó en silencio. El ritual había sido un éxito parcial. Habían logrado disipar parte de la oscuridad, pero sabían que la batalla no había terminado. Alfredo y los demás se miraron, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Sabían que habían dado un paso importante, pero también sabían que el mal no se iría tan fácilmente. El centro comercial seguía siendo un lugar de tragedia y desesperación, y mientras las almas de los que se quitaban la vida siguieran atrapadas allí, su lucha continuaría. Alfredo se sintió más decidido que nunca. Sabía que no podían rendirse. Junto con sus compañeros, continuaría buscando una manera de liberar a las almas y poner fin al ciclo de sufrimiento que atormentaba el lugar. La batalla entre la luz y la oscuridad continuaba, y estaban dispuestos a enfrentarlo, sin importar lo que costara. El ritual había traído un breve alivio, pero la sensación de malestar persistía en el centro comercial. Las luces parpadeaban intermitentemente y el aire tenía un sabor metálico de tensión. Alfredo y los demás se reunieron en la sala de control, exhaustos pero determinados. «Hemos logrado mucho, pero aún queda trabajo por hacer», dijo Alfredo, mirando a sus compañeros con seriedad. «Las apariciones pueden haber disminuido temporalmente, pero el mal que acecha este lugar no se rendirá fácilmente». Esteban asintió, ajustando los controles de seguridad con manos temblorosas. Alexis estaba más callado de lo habitual, sus ojos cansados reflejaban el peso de las experiencias que había vivido. Carmen revisaba los informes, tratando de encontrar algún patrón en los incidentes que habían ocurrido. El día avanzaba lentamente, y aunque los compradores comenzaban a llenar las tiendas, el ambiente seguía cargado de una energía inquietante. Los rumores sobre las apariciones y los incidentes se extendían entre los empleados y los visitantes, creando una atmósfera de temor y especulación. En la tarde, mientras Alfredo caminaba por los pasillos en silencio, sintió una presencia familiar a su alrededor. Miró hacia atrás, pero no había nadie allí. Una ráfaga de viento frío pasó a su lado, haciendo que se estremeciera involuntariamente. ¿Alguien más lo ha sentido?, preguntó Alfredo cuando regresó a la sala de control. Esteban y Alexis intercambiaron miradas preocupadas. «Yo también he sentido algo extraño», dijo Alexis, su voz apenas un susurro. «Esto no ha terminado», murmuró Esteban, mirando hacia los monitores con una expresión sombría. «Creíamos que habíamos ganado, pero el mal sigue aquí». En ese momento, las luces parpadearon y los monitores se apagaron brevemente antes de reiniciarse automáticamente. Era como si algo intentara interferir con su trabajo, recordándoles que la batalla aún no había sido ganada por completo. Esa noche, mientras Alfredo revisaba unos informes en su oficina, escuchó un susurro tenue pero ominoso que parecía surgir de las sombras. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de la oscuridad que lo rodeaba. La puerta se cerró de golpe detrás de él, haciendo eco en el silencio. «¿Quién está ahí?», preguntó Alfredo, su voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido sordo de pasos que se alejaban.
Alfredo se acercó a la puerta y la abrió con cautela. El pasillo estaba vacío, pero podía sentir una presencia invisible que lo observaba desde las sombras. No puedes quedarte aquí, murmuró Alfredo para sí mismo, recordando las palabras del sacerdote y la médium. Debemos cerrar el portal. Decidido, Alfredo salió de su oficina y se dirigió hacia la sala de reuniones. Encontró a Esteban, Alexis y Carmen discutiendo sobre los próximos pasos a seguir. Todos estaban de acuerdo en que necesitaban intensificar sus esfuerzos para proteger el centro comercial y a quienes lo visitaban. Debemos reforzar las medidas de seguridad y contactar a los expertos nuevamente, dijo Carmen, mirando a Alfredo con determinación. No podemos permitir que esta oscuridad se apodere de nosotros. Estoy de acuerdo, respondió Alfredo, sintiendo una mezcla de determinación y miedo en su interior. Necesitamos encontrar una solución definitiva. La noche avanzó lentamente, y a medida que el centro comercial se vaciaba de visitantes, la sensación de malestar se intensificaba. Los guardias patrullaban los pasillos con nerviosismo, sus linternas iluminando rincones oscuros en busca de cualquier señal de actividad paranormal. De repente, una serie de gritos resonaron desde una de las tiendas. Alfredo y los demás corrieron hacia el lugar, encontrando a un grupo de empleados horrorizados frente a un escaparate destrozado. Dentro, las mercancías estaban dispersas por el suelo y las luces parpadeaban violentamente. «Algo está dentro», exclamó uno de los empleados, señalando hacia el interior de la tienda. Alfredo se acercó lentamente al escaparate roto, sintiendo como el aire se volvía más denso a su alrededor. Podía ver sombras moviéndose en la oscuridad, como si intentaran comunicarse con él de alguna manera. «No nos iremos», escuchó una voz susurrante en su mente. «Estamos atrapados aquí, y no descansaremos hasta que encuentren la paz». Alfredo cerró los ojos por un momento, reuniendo todas sus fuerzas internas. «Lo sé», respondió en voz alta. «Estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos». De repente, una ráfaga de viento frío barrió la tienda, haciendo que las luces se apagaran momentáneamente. Cuando volvieron a encenderse, las sombras habían desaparecido y el escaparate estaba en calma una vez más. «¿Estás bien, Alfredo?», preguntó Esteban, acercándose preocupado. Alfredo asintió lentamente, sintiendo como el peso de la oscuridad se disipaba momentáneamente. «Estamos cerca», dijo, mirando a sus compañeros con determinación. «No podemos rendirnos ahora». El amanecer trajo consigo una quietud tensa sobre el centro comercial. Alfredo y los demás habían pasado la noche vigilando, anticipando cualquier señal de actividad paranormal. Los incidentes habían sido menos frecuentes, pero la sensación de malestar persistía entre los empleados que se aventuraban a entrar. En la sala de control, Alfredo se reunió con Esteban, Alexis y Carmen para revisar los últimos informes. «Parece que la intensidad de los eventos ha disminuido desde anoche», comentó Carmen, pasando las páginas de su informe con atención. «Pero no podemos bajar la guardia. El mal sigue aquí, y debemos encontrar una solución permanente». Esteban asintió solemnemente. «He estado pensando en lo que dijo el médium», dijo, mirando a Alfredo con seriedad. «Quizás necesitamos realizar otro ritual, uno más poderoso, para sellar el portal de una vez por todas». «¿Y si eso no funciona?», preguntó Alexis, su voz llena de preocupación. «Hemos intentado todo lo que sabemos, pero estas entidades parecen persistentes». Alfredo reflexionó por un momento, recordando las palabras del espíritu atrapado que había encontrado en el baño. «No podemos rendirnos», dijo finalmente, con determinación. «Debemos encontrar una forma de ayudar a estas almas a encontrar la paz». Decididos, se dirigieron hacia la torre central del centro comercial, el lugar que había sido identificado como el epicentro de la actividad paranormal. Mientras subían por las escaleras, el aire se volvía más pesado, como si estuvieran ascendiendo hacia un lugar donde la realidad y la oscuridad convergían. Al llegar al piso más alto, encontraron el lugar preparado para el ritual. Velas encendidas rodeaban un círculo dibujado con símbolos antiguos. El médium y el sacerdote estaban allí, concentrados y listos para comenzar. «Es hora de sellar este portal», dijo el sacerdote, su voz resonando con autoridad.
Todos deben unir sus fuerzas y concentrarse en enviar a estas almas hacia la luz. Alfredo y los demás se unieron al círculo, cerrando los ojos y concentrándose en enviar energía positiva hacia el centro del círculo. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de una energía que parecía tanto benevolente como amenazante. De repente, el espacio se llenó de susurros y gemidos, voces que parecían provenir de todas partes a la vez. Alfredo sintió como el pelo se le erizaba en la nuca, pero mantuvo su enfoque en el ritual. Las velas comenzaron a parpadear intensamente, la luz lanzando sombras danzantes por las paredes circundantes. El médium comenzó a entonar una antigua plegaria, mientras el sacerdote rociaba agua bendita alrededor del círculo. «Vayan hacia la luz, almas atormentadas», exclamó el sacerdote con voz firme. «En el nombre del bien, los liberamos de este lugar oscuro». La atmósfera se volvió aún más tensa, como si estuvieran en el ojo de una tormenta sobrenatural. Alfredo sentía como su corazón latía con fuerza, cada latido resonando en el aire cargado. De repente, una ráfaga de viento frío barrió el lugar, haciendo que las velas se apagaran de golpe. Durante un momento, todo fue oscuro y silencioso. Luego, las velas se encendieron nuevamente, esta vez con una luz suave y tranquila. Alfredo abrió los ojos lentamente, encontrando el círculo vacío frente a él. El médium y el sacerdote habían desaparecido, dejando solo las velas brillando en la penumbra. ¿Lo logramos?, preguntó Esteban, mirando a su alrededor con asombro. Creo que sí, respondió Carmen, sonriendo con alivio. Las apariciones han cesado. Alfredo sintió como un peso se levantaba de sus hombros. Miró hacia afuera, donde el sol brillaba sobre el centro comercial ahora en calma. La sensación de malestar había desaparecido, reemplazada por un sentido de paz renovada. «Espero que finalmente hayan encontrado la paz», susurró Alfredo, cerrando los ojos brevemente en gratitud. Días después, el centro comercial reabrió sus puertas al público. Los empleados y visitantes notaron un cambio en el ambiente, una sensación de calma que antes había estado ausente. Aunque las historias sobre las apariciones persistían, ya no había informes de eventos paranormales perturbadores. Alfredo continuó trabajando en el centro comercial, manteniendo una vigilancia constante sobre cualquier signo de actividad inusual. Esteban, Alexis y Carmen seguían a su lado, unidos por la experiencia que habían compartido. Las tiendas volvieron a la normalidad, los compradores llenaban los pasillos una vez más. Sin embargo, el recuerdo de lo que habían vivido permanecía fresco en la memoria de todos. Nunca olvidarían las noches de terror y las batallas contra lo desconocido. Y así, mientras la vida continuaba, el centro comercial seguía siendo un lugar de contrastes, donde la luz y la oscuridad habían coexistido durante un tiempo, recordando a todos que, a veces, los secretos más profundos pueden ocultarse en los lugares más visibles.